Evangelio que acabamos de escuchar me recordaba tres cosas que Jesús me pedía, que yo he tratado de tenerlo como un programa de vida. Ante todo, Él me llamaba a seguir a Jesús, a apacentar el rebaño de Dios y a dejarme ceñir por Él. Y es por eso que yo quisiera brevemente reflexionar sobre este pedido que Jesús me hace, sin duda a mí, y que nos hace a todos. En primer lugar, el estar dispuesto a seguir a Jesús, a seguirlo solo a Él. Seguir los pasos de Jesús tiene que ver con configurar nuestra vida con la de Él. Y un sacerdote tiene que caracterizarse por sobre todo por esa configuración con Cristo. El sacerdote, cada vez que celebra la Eucaristía, se une íntimamente al Señor y al pronunciar las palabras de la consagración dice: tomen todos de Él porque esto es mi cuerpo. En esa configuración con Jesús, en ese actuar in persona Christi, el sacerdote se va uniendo cada vez más y configurándose cada vez más con Cristo, de tal manera que el sacerdote pueda ser en su vida personal un signo de Jesús buen pastor. El sacerdote ha de ser un signo personal de Cristo que sigue en medio de su pueblo. Y por eso seguir a Jesús implica esa configuración en el estilo de vida que Jesús nos pide en el Evangelio. Que podamos realmente predicar con nuestro estilo de vida. Que la palabra venga a corroborar aquello que el sacerdote vive en cada uno de sus gestos, que vive en lo concreto de su vida cotidiana. Y por eso le pido al Señor que me ayude a seguirlo a Él y solo a Él. Pero además, el cardenal Bergoglio me recordaba que el Señor me ha llamado para apacentar al santo pueblo de Dios. Por tanto, el sacerdote no puede vivir para sí mismo, no puede vivir buscando sus propios intereses, sino que el sacerdote es tomado entre los hombres para ponerse al servicio del pueblo de Dios. Y por lo tanto debe día tras día, y eso le pido al Señor para mí, el poder despojar de toda forma de egoísmo, de toda búsqueda autorreferencial, de todo deseo de complacerme a mí mismo, para realmente vivir al servicio del pueblo santo de Dios, al servicio en concreto de este pueblo santo de Dios que me ha sido encomendado aquí, de nuestra querida diócesis de 9 de julio. Y el Señor nos llama a apacentar a su pueblo después, como ya el Papa Francisco va a explicitarlo en el Evangelio Gaudium, estando a veces delante del pueblo para marcar el camino que debemos seguir, anunciando la buena noticia de Cristo, anunciando el Evangelio. Pero a veces hay que estar no tanto delante, sino en medio del pueblo. Y sin duda, esto le pido al Señor que me ayude a compartir la vida del pueblo de Dios y que el ministerio pastoral que Dios me encomienda se caracterice por la cercanía, por vivir en medio del pueblo que Dios me ha encomendado. Estar delante, estar en medio. Y el Papa Francisco nos recuerda que a veces el pastor tiene que estar detrás para saber esperar a
aquellos que por diversas razones han quedado rezagados. Y están detrás también porque, dice el Papa, el rebaño tiene su propio instinto, su olfato, que le permite descubrir caminos que conducen a esos pastos que dan vida. Y es por eso que en este apacentar el rebaño de Dios, le pido especialmente al Señor que me dé la gracia de configurarme cada día más con Él como buen pastor, para estar delante, en medio y detrás del pueblo que Él me ha encomendado. Y luego el cardenal Bergoglio me recordaba que hace falta que nos dejemos ceñir por el Señor. Fíjense en el Evangelio, tal como se nos presenta en el capítulo 21 de Juan, se ve como Pedro, aquel que había sido llamado mucho tiempo antes, allí cuando estaba pescando en el mar de Galilea, y cuando Jesús pasó por allí y le dijo, tú ven y sígueme, y Pedro lo dejó todo y lo siguió y emprendió el camino del seguimiento de Jesús. Y en ese camino tuvo sus dudas, sus tropiezos, sus caídas. Y después de que Pedro tuvo toda esta realidad existencial de seguimiento de Jesús, se encuentra en la madurez de su vida con este diálogo de amor que Jesús le propone. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y volveré a insistir 3 veces consecutivas. Apacienta mis ovejas. Y le dice, cuando eras joven, ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieras. Y ese era el modo en que Pedro debía seguir a Jesús. El cardenal Bergoglio me recordaba que de joven sacerdote, tal vez uno lleno de entusiasmo, de iniciativas, uno se apoya mucho en el deseo de servir al Señor, pero según los propios criterios. Pero él me recordaba que ya con el paso de los años hace falta seguirlo a Jesús con mayor madurez. No por los caminos que tal vez nosotros habíamos proyectado o soñado seguir a Jesús, sino dejándonos seguir por la voluntad de Dios para que Él nos lleve donde quiera. Por eso hoy quiero volver a escuchar el llamado de Dios. Ese llamado que Jesús me hizo hace muchos años, aún siendo niño. Y le pido al Señor que me llamó un día, que me vuelva a llamar hoy. Y quiero responderle con generosidad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y quiero seguir a Jesús de esta manera, ceñido a su voluntad. Por eso yo les agradezco muchísimo que hoy hayan venido hasta la iglesia catedral para ayudarme a dar gracias a Dios, dar gracias a Dios, dar gracias por la obra que Él realiza en cada uno de nosotros. Yo he sido muy feliz en estos 25 años de mi ministerio sacerdotal. Solo puedo darle gracias a Dios por todos los dones que me ha regalado. Yo me animaría a decir como un testigo viviente de esa promesa que Jesús hace a los suyos, de que les da el 100 por 1. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia de que uno, aunque le dé un poquitito a Jesús, Él después lo multiplica y nos da el 100 por 1 de lo que le damos. Por eso quiero agradecerles, agradezco a ustedes que me ayuden a dar gracias a Dios por el don. Al mismo tiempo quiero pedir
posibilidades a lo largo de estos 25 años. Me alienta la confianza en la misericordia y me alegra el poder ser testigo de esa misericordia de Dios. Realmente me llena de gozo el poder empezar el ejercicio de mi ministerio pastoral en nuestra diócesis del 9 de julio, en este año de la misericordia. En la primera lectura escuchábamos al apóstol San Pablo en un texto que yo puse como lema en mi ordenación sacerdotal. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo a llamar a los pecadores y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo para aquellos que van a alcanzar la vida eterna. Espero poder ser testigo de la misericordia de Dios para ustedes, mostrarles el rostro misericordioso de Dios. Y al mismo tiempo, yo no dejo de admirar, porque pese a mis miserias y a mis pobrezas, al mirar hacia atrás, veo todo lo que Dios ha realizado a través de esta vasija de barro, todo lo que Dios ha obrado, no por mérito personal, sino por puro don de Dios. Casi que como Pedro, uno al ver la pesca milagrosa, uno dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. La admiración brota precisamente de esta experiencia de lo que Dios obra en nosotros pese a nuestra pobreza y a nuestra pequeñez. Por eso es mi deseo hoy y siempre, como cantábamos en el Salmo, cantar eternamente las misericordias de Dios. Y quiero manifestar ese rostro de la misericordia de Dios, en primer lugar, a mis hermanos sacerdotes. Dios me ha encomendado de manera muy especial. Es la responsabilidad principal del obispo el tener misericordia y acompañar a los sacerdotes, así como Jesús, el buen pastor, dedicó la mayor parte de su vida y de su tiempo a estar con sus 12, con sus apóstoles. Así espero, le pido a Dios y queridos hermanos sacerdotes, les pido que recen por mí para que pueda siempre ser testigo de la misericordia y mostrarles el rostro misericordioso de Dios. Y que ustedes y yo seamos capaces después de llevar ese rostro misericordioso a nuestros hermanos, que seamos capaces de consolar a los que sufren, de vendar las heridas, de acompañar a nuestros hermanos que están tantas veces como ovejas sin pastor. Que el Señor entonces nos conceda a todos la gracia de responder hoy a su llamado y que podamos decirle desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.